Hola, hola, bienvenidos a Cocinando con Dios y Conociendo la Palabra. Estamos en Conociendo la Palabra completa en 44 semanas. Vamos en la semana 27, día 4. Vamos a leer Segunda de Crónicas del 19 al 23. Así que comencemos con una oración. Espíritu Santo, queremos pedirte que seas tú dirigiendo esta oración, esta palabra. Que hables, Señor, por medio de mi boca, que llegues con tu palabra hasta donde tú quieras llegar, Señor. Aquella persona que necesita escuchar tu palabra, y te pedimos que esta palabra no solamente entre a nuestro corazón y a nuestra mente, sino que nos transforme. En el nombre de Jesús, amén. Pues bienvenidos, bienvenida Rita, gracias por acompañarme como casi todos los días y feliz cumpleaños, bendiciones. Bueno, pues estamos en Segunda de Crónicas 19. Dice por aquí, el profeta Jehú amonesta a Josafat. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Ananí, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto tú has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Ahora yo quiero decirte algo acerca de Josafat antes de que continuemos. Ay, está medio raro este teléfono hoy. Ahí está. Perdón, un segundito porque como que veo media rara la imagen hoy. Ahí está. Bueno, dice por aquí, ¿verdad? Me voy a regresar un poquito a Segunda de Crónicas 18. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Bueno, ¿por qué me regreso un poquito? Porque todo lo que vamos a leer el día de hoy va a tener mucho que ver con este parentesco. Te quiero recordar quién es Acab o quién era Acab, ¿verdad? Acab era el rey de Israel, medio brujo, casado con Jezabel, que era una bruja de brujas, que tenía un espíritu jezabélico que se conoce hoy como ese espíritu jezabélico, que es un espíritu de no solo hechicería, sino manipulación, que lo quiere controlar todo. Y no dice aquí todavía, ¿verdad?, de qué forma contrajo parentesco, pero dice, tenía Josafat riquezas y gloria en abundancia y contrajo parentesco con Acab. Entonces, si no has escuchado la palabra anterior, me gustaría que fueras al video anterior donde hablamos de Segunda de Crónicas, del 13 al 18, para que estés un poquito como que más empapado. Pero, bueno, quería aclararte porque todo lo que va a suceder tiene que ver con este parentesco y por eso aquí se le está haciendo como una especie de amonestación, ¿verdad? Por haber andado como que ayudando a su cuate Acab, que era el rey de Israel. Entonces ahora sí regresamos, ¿verdad? Le dice, ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Recordemos también, ¿verdad?, que Josafat era un buen hombre, un hombre que buscaba la presencia de Dios y que buscaba hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo de Bérseba hasta el monte de Efraín y los conducía a Jehová, Dios de sus padres. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá por todos los lugares, y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Entonces, estamos hablando de un hombre de Dios, ¿verdad? Que había puesto jueces como lo había hecho Moisés, pero que les estaba diciendo, no van a juzgar como hombres, sino están juzgando en lugar de Dios.
Sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia. Estamos en 2 de Crónicas 19, versículo 7. No hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Puso también Josafat en Jerusalén a algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familias de Israel para el juicio de Jehová y para las causas. Y volvieron a Jerusalén. Y les mandó diciendo: procederéis asimismo con temor de Jehová, con verdad y con corazón íntegro, en cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causas de sangre, entre ley y precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pequen contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos, haciendo así, no pecaréis. He aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey. También los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Ya vi, perdón, tenía mucho zoom. Bueno, pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar de Siria. Y he aquí están en Esezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Ok, vamos a hacer una pausa. Aquí podemos ver, ¿verdad?, algo muy interesante. Estamos viendo cómo Josafat estaba tratando de dirigir todo el pueblo guiado por Jehová. Pero también podemos ver que cuando vinieron los tiempos difíciles, ¿qué hizo él? Humillar su rostro, ponerse en ayuno y pedirle a los demás que estuvieran en ayuno. Entonces, tal vez, ¿verdad?, tengas una empresa que dirigir, un negocio que dirigir, una iglesia que dirigir, o tal vez tengas un hogar que dirigir. Creo que aquí este hombre, Josafat, nos está enseñando que podemos pedirle a Jehová, ¿verdad?, que dirija nuestra casa y nuestra familia, y podemos incluso usar, o no incluso, ¿verdad?, creo que deberíamos usar la palabra de Dios para dirigir nuestra familia, o la empresa, o el negocio, la iglesia, lo que te haya puesto Dios a cargo. Y nos muestra, ¿verdad?, que cuando vengan los tiempos difíciles, que cuando vengan las cosas difíciles, ¿qué podemos hacer? Que no salgamos huyendo, que recordemos que tenemos un Dios sobrenatural que quiere obrar si nosotros se lo permitimos. Entonces nos enseña que cuando venga el temor, humillemos nuestro rostro y consultemos a Jehová, y que nos pongamos en ayuno. Y por qué no, ¿verdad?, hasta ponernos de acuerdo con nuestra familia, o con la iglesia, o con aquel grupo, ¿verdad?, que el Señor nos ha puesto a cargo, lo que sea que te haya puesto a cargo, ponernos de acuerdo para proclamar ayuno. Dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú
Dios en los cielos, y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diestra a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí, que los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese, he aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y toda Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y aquí vamos a hacer una pausa. Mira qué bello. Si no te has dado cuenta, esto es básicamente una oración. ¿Qué lo convierte en una oración? Cuando tú y yo hablamos con Papá Dios, ¿verdad? Cuando tú y yo estamos platicando con Él, pues básicamente estamos orando. Y algo que nos enseña esta palabra y que también Jesús nos enseñó es lo siguiente. Cuando Jesús estuvo en el desierto para ser tentado, vino el diablo a tentarle. Y comenzó a decirle algunas frases, ¿verdad? Como, dile a estos panes, a estas piedras, perdón, que se conviertan en pan. Y él le dijo, pues escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Y también le dijo cosas así como, si postrado te humillares y me adorares, ¿verdad? Te daré todo. Y le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y lo que quiero decirte con esto es que cuando vengan las cosas difíciles, cuando sientas aquella lucha en contra de tu enemigo, es importante que conozcas las promesas que Dios te ha dado. Es importante que conozcamos la palabra. Porque tal vez nuestras propias palabras no tengan mucho poder en cuanto al enemigo, pero ¿qué tal cuando nosotros empezamos a declarar la palabra de Dios? Cuando nosotros tomamos el ejemplo de Jesús y comenzamos a recitar la palabra y a defendernos con la palabra. Es un ejemplo así como cuando tú vas a un juicio y en ese juicio comienzan a decirte los cargos que hay en tu contra. Y si tú empiezas a hablar por sentimiento, no, es que a mí me dolió, cosas que te vas imaginando no van a servir de mucho ante el juez. Pero cuando tú empiezas a declarar las leyes y decir, no, yo tengo derecho a esto y a esto según el artículo tal y la ley tal, y entonces comienzas a defenderte con la ley. Si encuentras los argumentos y la ley, ¿verdad? Vas a ganar el juicio a tu favor. Exactamente, en la palabra es lo mismo. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. No dice que allá afuera la gente perece por no conocerle. Dice que nosotros, su pueblo, podemos perecer si no conocemos su palabra. Entonces aquí, en esta palabra que acabamos de leer, podemos ver este rey que está hablando con Dios y que le está recordando las promesas, y aún le está recordando a Abraham, tu amigo. Ellos sabían que Abraham fue llamado amigo de Dios. Ellos sabían las promesas que había sobre el templo, que cuando estuvieran pasando por algo difícil, que cuando se hubieran alejado, mirarían hacia el templo y harían una oración y el Señor los escucharía. Entonces es importante que tú y yo conozcamos la palabra y que cuando vengamos en una oración le recordemos al Señor, Señor, tú me has dado una promesa sobre mis hijos. Señor, tu palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, ¿verdad?
puedes decir, sabes, yo veo que mi hijo, mi hija se han alejado de ti. Yo veo que mi esposo está lejos de ti, pero tu palabra dice que mi casa y yo serviremos a Jehová. Tu palabra dice, Señor, que seré salvo yo y toda mi familia. Esas son las palabras que van a tener ese movimiento en esa oración. No solamente, bueno, y otra cosa más, ¿verdad? No solamente la palabra, sino ser sinceros, porque si algo le agrada a Dios es que nosotros cuando venimos a orar tengamos un corazón sincero. Pues aquí dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene en contra de nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Es decir, es válido que en algún momento nosotros podamos decir, ¿sabes qué, Señor? Ya no puedo más. ¿Sabes? Me he cansado, no tengo fuerzas, este problema me sobrepasa. Este problema ya sea con tus hijos, con tu esposo o esposa, con tu familia, con tu trabajo, con tus empresas, bueno, con la iglesia, con quien sea que tú te sientas que estás siendo atacado, que estás en guerra, que no puedes más. Tú puedes venir y decirle como este rey, ayúdame porque no tengo fuerzas. Esto es más grande que yo. No sé qué hacer. Mi familia, mi casa, mi iglesia, no sabemos qué hacer. Entonces, aparte de ayunar, orar con la palabra y con un corazón sincero. Con un corazón, porque mira, de nada te va a servir recitar el salmo completo si no estás siendo sincero. Sí, puedes recitar todo el salmo, pero Dios ve nuestro corazón. Dice que Él no ve lo que nosotros vemos, que es lo externo, sino que Él ve nuestro corazón. Él ve cuando con sinceridad le estamos diciendo, ya no puedo más. Y te preguntarás, ¿verdad? ¿Y si no conozco la palabra? Bueno, no te preocupes porque el Espíritu Santo está contigo y Él te va a enseñar cómo orar. Él te va a enseñar la forma correcta. Bastará con ese corazón sincero. Pero si lo que quieres, ¿verdad?, es tenerlas de ganar, hay que conocer su palabra. Si no conoces la palabra, te recomiendo que comiences a tomar la Biblia y a buscar, ¿verdad? Y si no, cuando menos, que comiences a escuchar estos videos donde estamos leyendo la Biblia completa para que conozcas la palabra, para que conozcas las leyes por las cuales estamos regidos en este mundo espiritual. Bueno, dice por aquí, y también algo que tocó mucho mi corazón fue esto, dice, oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y yo ayer veía junto a mi esposo tantos videos acerca, creo que es Gaza, pero no conozco tanto como de historia tal vez, pero o del nombre del país, no quiero equivocarme, pero tocaba mi corazón. Era un papá con sus niños pidiendo ayuda, que alguien lo ayudara, que tenía 3 niños pequeños o cuántos niños pidiendo alimento. A veces no tenemos idea de lo que es que nuestro país entre en guerra, de lo que es el hambre, de lo que es la necesidad. Y sabes, nos vamos volviendo de corazones duros, nos vamos volviendo, pues cómo te diré, nos vamos volviendo superficiales. Y hay veces le pedimos a Dios y nos quejamos con Dios por cosas tan absurdas, cuando no entendemos que hay lugares donde verdaderamente pasa esto, donde están en guerra, donde hay verdadera hambre, verdadera necesidad, donde hay padres con sus niños y sus mujeres clamando. Bueno, dice, estaba allí Jaziel,
hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo y antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a la tierra, y asimismo toda Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Core, para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, y puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, voy a hacer una pausa aquí. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Podemos ver que justo estaban orando, justo se habían puesto en ayuno y oración, y le estaban diciendo a Dios con toda sinceridad: ayúdanos porque no sabemos qué hacer. Ayúdanos porque no tenemos fuerza. Hoy tenemos la bendición que el Espíritu Santo mora aquí dentro de nosotros. Que gracias a Jesús, nosotros ya no tenemos que estar esperando que venga algún profeta por el cual venga el Espíritu de Dios sobre esa persona para darnos una palabra. Aunque sabemos que Dios usa grandemente a muchos de sus hijos, ¿verdad? Aquellos que tienen un corazón dispuesto. Pero no olvides que el Espíritu Santo está contigo y está conmigo. Que Él escucha nuestra oración sincera, y cuando nosotros oramos con toda sinceridad no tenemos que estar esperando a ver si me manda algún profeta para que me dé palabra. Ahora el Espíritu Santo que mora dentro de ti y de mí nos habla directamente y al oído. Esa voz dentro de ti que muchas veces te ha hablado, con el cual puedes estar conversando, Él puede hablarte. Y sabes, lo más maravilloso de esto es que les da la palabra y les dice: no va a haber necesidad de que pelees. Dios lo va a hacer por ti. Y yo no sé cuál sea la situación o el problema que tú el día de hoy puedas estar atravesando. No sé si tengas algún asunto legal, algún problema con alguno de tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, algo familiar, algo legal, algo en tu trabajo, en tus negocios, en tu iglesia. Yo no sé qué sea lo que a ti te atormenta, pero el Espíritu Santo lo sabe. Y tengo una palabra de parte de Él. No te preocupes más. No tendrás necesidad de pelear contra aquel hombre, contra aquella mujer, contra aquellos que te están atacando, porque abogado tienes y es Jesucristo. Hay un juez que es Dios. Y si tú estás con un corazón sincero, orando, intercediendo, Él ha escuchado tu oración. Y dice: no habrá necesidad de que peleéis vosotros en este caso. Estamos en 2 de Crónicas 20:17. Y si estás pasando por una situación difícil, yo quiero que tomes este versículo y lo hagas tuyo. 2 de Crónicas 20:17. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. No temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Ahora,
Yo quiero que recuerdes que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Cuando tú y yo estamos viviendo un ataque, una persecución, a veces podemos ver gente en contra nuestra. No olvides que muchas veces esa gente no está hablando por medio de su boca, como cuando Jesús le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque hay veces que tenemos que ver más allá de la persona. Tienes que ver más allá de a tu esposo, de tu hermano, de tu hermana, de tu amigo, de aquella persona que parece que quiere hacerte la vida imposible, y entender que hay un espíritu atrás de esa persona tratando de derribarte, tratando de tumbarte, tratando de hacerte caer. Y muchas veces, si no fuera esa persona, el enemigo levantaría alguna otra porque quiere derribarte a ti. Tal vez para que no hagas la voluntad de Dios, para que te desanimes, para que te salgas del camino, para que te rindas. Pero yo quiero decirte, no te rindas. Solo necesitas confiar en Dios. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová. No temas ni desmayes. Salid mañana contra ellos, porque Jehová está con vosotros. Y algo que me llama mucho la atención de esto es que todavía la guerra no sucedía. Esto solamente era la palabra profética, pero dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Y que la fe es la certeza de aquello que nosotros estamos esperando que suceda. No es que ya sucedió, estamos esperando que suceda, pero tenemos que tener la certeza de que ya sucedió. Tú tienes que tener esa paz y esa certeza que si el Señor te está diciendo, no hay necesidad de que pelees, de que discutas, que te defiendas, yo soy tu abogado, yo voy a ir delante de ti, yo te voy a abrir la puerta, yo te voy a bendecir. Y siento en mi corazón decirte esta palabra, Verónica, no va a haber necesidad de que pelees. El Señor Jesús va a ir delante de ti. En ese proceso que estás a punto de atravesar, el Señor dice, no te preocupes, Vero, yo voy a ir contigo, yo voy a ir delante de ti, no temas, no desmayes, yo seré tu abogado, no pongas tu confianza en las personas, yo voy a ir delante de ti. Y si esta palabra, aparte de ser para Vero, también es para alguien más, tómala. Sé que es difícil adorar y alabar a Dios cuando estamos a punto de enfrentarnos a un problema, sobre todo si es un problema legal o un problema difícil para nosotros. Pero aquí dice que después de esto dice, glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Dice aquí, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Cree en Jehová y estarás seguro, serás prosperado. Dice, ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Yo sé que es difícil. Yo sé que cuando nosotros estamos estresados y preocupados por una situación difícil, tal vez de trabajo, tal vez legal, tal vez económica, tal vez de salud, y que yo venga y te diga, descansa en Dios, confía porque Él va a pelear por ti, y que todavía te diga, ponte a cantar y ponte a adorarle, ponte a alabarlo. Suena difícil, pero así dice aquí, ¿verdad? Dice, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová y que se vistieran de ornamentos sagrados. Dice, mientras salía la gente armada y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y Él renueva sus misericordias cada día. Su misericordia es para siempre y está contigo. Y dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab, del monte de Seir, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. Y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y he aquí yacían
ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Esta es la importancia de la alabanza. Que mientras tú estás adorándolo, alabándole, cantando, danzando para Él, tal vez haciendo alguna oración sincera con todo tu corazón, diciéndole qué bueno eres, tu misericordia es para siempre, Señor, te amo y te adoro. Bendito seas porque tú eres bueno y tu misericordia para siempre. Y tal vez puedas, si oras en lenguas o adoras en lenguas, puedas levantar una adoración en lenguas. Puedas adorarle confiadamente. ¿Y sabes? Dice, cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, todo sucedió. Esta es la importancia de la alabanza. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos que venían contra Judá. Entonces lo que yo te quiero decir es que tal vez estés pasando por un tiempo difícil. Tal vez algunos se han levantado contra ti sin causa. A veces pasa que solo por el hecho de amar a Dios, ya tenemos enemigos, ya tenemos gente que ande hablando mal de nosotros o diciendo cosas en contra nuestra, que no quieren que estemos en los lugares. A veces no te quieren ni en la iglesia y no sabes por qué. Porque no son ellos los que no te quieren en la iglesia, es el enemigo. Porque sabe que cuando llegues vas a ir a echar fuera a los demonios, vas a ir a llevar palabras proféticas, vas a ir a llevar alabanza y adoración al Señor. Y va a usar la cizaña para quererte sacar de ese lugar donde el Señor te ha puesto. A veces se levantan legalmente en contra tuya, pero sabes, tienes un arma poderosa, la alabanza, la adoración. Nosotros no lo sabemos, pero muchas veces mientras nosotros estamos ahí, ya sea en el templo, en la casa, en algún lugar, incluso en el coche, ¿verdad? Mientras vas manejando y empiezas a cantarle a Dios con todo tu corazón, Él está resolviendo las situaciones que tanto te preocupaban. No hubo necesidad de que este pueblo, ¿verdad?, sacara armas, sino que Dios puso contra los hijos de Amón y de Moab sus mismas estrategias, sus mismas artimañas, lo que estaban intentando usar en contra tuya. Hay veces esas mismas palabras es como si escupieran para arriba y les cayera en la cara. Aquellas mentiras, ¿verdad?, que a veces quieren decir de ti, Dios se encarga de que sean avergonzados. Dice, se mataron los unos a los otros. Si lo viéramos en el reino de los cielos, ¿verdad?, en el reino espiritual, tal vez nosotros no nos damos cuenta, pero mientras nosotros estamos aquí adorando a Dios, hay una guerra en ese mundo espiritual, como cuando, no me quiero meter en otros temas, pero como cuando Daniel hablaba de que por 21 días mientras él ayunaba, había una lucha entre ángeles y demonios. A veces así está el Señor haciendo esa guerra espiritual mientras nosotros le estamos adorando. Dice, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los de los montes de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud y de aquí yacían ellos en la tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Y qué hicieron ellos? Adorar a Dios. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Y al 4.º día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová, y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y lo que te quiero decir con esto es que a veces de esas situaciones tan difíciles, a veces ese 4 que te querían poner en el trabajo para avergonzarte, para que te corrieran, en lugar de que te corran, Dios pone su gracia y su favor sobre ti y te dan un aumento, te dan unas comisiones extra, te ayudan, te bendicen. ¿Por qué? Porque
porque así lo dice su palabra. Cuando Él pelea esas batallas por nosotros, todavía hay un botín que nosotros tenemos que ir a tomar. Entonces, cuando vengan las situaciones difíciles, no te preocupes. Adora a Dios, deja que Él pelee la batalla y después ve y obtén las ganancias de esa guerra que se ganó a tu favor. Si al cuarto día se juntaron en el valle de Beraca, porque allí bendijeron a Jehová y por esto llamaron el nombre de aquel paraje el valle de Beraca hasta hoy. Y todo Judá y los de Jerusalén y Josafat a la cabeza de ellos volvieron para regresar a Jerusalén gozosos, porque Jehová les había dado gozo librándolos de sus enemigos. Y vinieron a Jerusalén con salterios, arpas, trompetas a la casa de Jehová. Y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Y el reino de Josafat tuvo paz porque su Dios le dio paz por todas partes. Algo importante es, no olvides darle la gloria a Dios después de que ha peleado por ti. Es hermoso dar testimonio de lo que el Señor hace en nuestras vidas y que después de que nosotros decíamos no tener fuerzas, no saber qué hacer, no saber cómo lo vamos a resolver, de pronto ver cómo Dios pelea nuestra batalla, nos da la victoria y aún nos enriquece. Cómo no adorarle, cómo no cantarle, cómo no dar testimonio, cómo no darle la gloria a Él. Y después de esto viene paz. Así reinó Josafat sobre Judá, de 35 años era cuando comenzó a reinar, y reinó 25 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Azuba, hija de Silgi, y anduvo en el camino de Asa su padre sin apartarse de él, haciendo lo recto ante los ojos de Jehová. Con todo esto los lugares altos no fueron quitados, pues el pueblo aún no había enderezado su corazón al Dios de sus padres. Los demás hechos de Josafat, primeros y postreros, he aquí están escritos en las palabras de Jehú, hijo de Hananí, del cual se hace mención en el libro de los reyes de Israel. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado a la impiedad, e hizo con él compañía para construir naves que fuesen a Tarsis, y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Jehová destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir a Tarsis. Ahora, aquí habla, ¿verdad?, que Josafat, que era un hombre de Dios, un rey, ¿verdad?, pero hombre de Dios, reinó 25 años en Jerusalén. Y muchas veces cuando nosotros ya llevamos mucho tiempo cerca del Señor, podemos cometer errores como confiarnos. La palabra de Dios dice que diga el débil, fuerte soy. Cuando estamos en ese caso como estaba Josafat hace un momento, ay Señor, clamamos a Él, ¿verdad? Y Dios nos fortalece. Pero también dice: el que se sienta firme, mire que no caiga. Que muchas veces nos confiamos. Ay, sí, Cristo está en mi corazón. Si yo soy cristiano, yo tengo a Cristo en mi corazón. Ya llevo años. Y de pronto tomamos amistades que no son convenientes. De pronto comenzamos a distraernos. Puede ser con amistades, también puede ser con cosas en la televisión, con series, con novelas, con cosas que hacen que estemos con nuestra mente distraída y dejemos de orar. Y a veces el Espíritu Santo tiene que redarguirnos. Tiene que recordarnos: no hagas amistad con el mundo. Pues dice la Biblia: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. No te unas a yugo desigual. Tenemos que tener cuidado con quien estamos haciendo negocios. Aún antes de nosotros hacer un negocio, de firmar un contrato, de hacer algo, si Cristo habita en nuestro corazón, si el Espíritu Santo está con nosotros, nosotros tenemos que venir y orar:
Señor, ¿qué te parece? Señor, ¿qué te parece esta nueva amistad que tengo? Señor, ¿qué te parece este negocio que voy a iniciar? Señor, ¿qué te parece? ¿Para qué? Para que Él nos respalde y no nos pase, ¿verdad? Como este rey que de pronto lo que pensaba que fructificaría, no, porque no era agradable a Dios. Dice, durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David, y reinó en su lugar Joram su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat, a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas, y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos, y también a algunos de los príncipes de Israel. Pues recordemos que Joram es de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Así nos quedamos con la boca abierta. A ver, ¿en qué momento nos perdimos, verdad? Si estábamos hablando de que Josafat era un hombre de Dios, que Josafat hizo las cosas bien, bueno, por ahí se andaba queriendo desviar un poquito, pero era un hombre agradable para hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasó con sus hijos? ¿Cómo pasó, verdad, que siendo él este rey, amando a sus hijos y que les dio muchos regalos, que les dio oro, que les dio plata, que les dio cosas preciosas, que les dio ciudades fortificadas en Judá? ¿Cómo fue que le dio el reinado a su hijo primogénito? Y este hijo primogénito hizo una matanza y mató a todos sus hermanos. No sé si estaban conmigo desde el principio, pero recuerdan que al principio les dije, me voy a regresar tantito a la lectura anterior, que era Segunda de Crónicas 18. Dice, tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y que les dijo, esto va a tener mucho que ver. No dice de qué forma contrajo parentesco con Acab. Después, en la lectura del día anterior, podemos ver cómo él hasta fue a la guerra con su compadre. ¿Sabes por qué? Porque aquí podemos ver que su hijo mayor se casó con la hija de Acab. Y como yo te decía hace un momento, Acab estaba casado con Jezabel. Eran dados a la hechicería, a la brujería. Este parecito de reyes, ¿verdad? Él y su esposa, por consejo de su esposa Jezabel, habían matado muchos profetas de Dios. Hacían que la gente cayera en idolatría, en hechicería. Eran malvados. ¿Cuál fue el error de este hombre? De este rey Josafat, emparentar con la familia de Acab. Y sabes, hoy que leía esta palabra me hacía pensar mucho, porque voy a contarte algo. El día de ayer yo veía en TikTok unos videos de un muchacho, no voy a entrar en detalles, pero que se había casado con una jovencita que digamos que sus costumbres eran totalmente distintas, y él vino e hizo todo lo que las costumbres de esta jovencita, de la familia de la jovencita, hacían. Y a mí me dejaba pensando mucho, porque nunca vi en el video a los papás del muchacho. Y vaya que, pues no sé si por azares del destino en algún momento a mí me tocó conocer ese muchacho. Y cuando lo conocí, yo sentí que no pertenecía al ámbito en el que se estaba moviendo, y recuerdo que platiqué con él y me dijo, no, sí, es que vengo de fuera y ando experimentando un poco. Y bueno, al parecer no solo experimentó, sino que hasta
se casó, aprendió esa nueva lengua, tal vez esas nuevas costumbres. Dice la Biblia, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Dice la Biblia que las malas amistades corrompen las buenas costumbres, sea para bien o sea para mal. Con las personas que nosotros nos juntamos van a ayudar a nuestra transformación para bien o para mal. Yo no te estoy diciendo que la unión de estos jóvenes sea para bien o para mal. Solo te estoy diciendo que me llamaba mucho la atención todo ese cambio, y que hasta se había hecho viral, ¿verdad? Ese matrimonio. Y pensaba yo, ¿verdad? En cómo la vida cambia cuando tú emparentas con ciertas familias. Lo que no sabía es que hoy Dios me hablaría de este tema, ¿verdad? Que Dios había permitido que yo viera esto porque me iba a hablar de esto. Algunas veces nosotros creemos, cuando somos jovencitos y todavía no nos casamos, tenemos ese tonto pensamiento de decir, me voy a casar con él, no con su familia, no me estoy casando con su mamá o con sus hermanos, me caso con él o con ella. ¿Seguro? Abre bien los ojos. No sé para quién sea esta palabra, pero abre bien los ojos. Dice la Biblia que no nos unamos a yugo desigual. También está escrito en la palabra de Dios que cuando Dios le dio a su pueblo Israel las tierras prometidas, le dijo, no vas a emparentar con ellos, no te casarás con sus hijas ni darás tus hijas en casamiento a ellos porque los van a corromper. Entonces, ¿qué pasaría, verdad? Si un jovencito o una jovencita, tal vez que tiene a Dios en su corazón, a Cristo en su corazón, tal vez sea cristiano, tal vez no hablo de religión, sino de seguidor de Cristo, tiene una relación con Jesús y de pronto conoce una muchacha o un muchacho, vamos a ponerlo en el caso de los muchachos, ¿verdad? Conoce una muchacha muy bonita, una figura hermosa, una sonrisa linda, pero resulta que hay un detallito por ahí. La mamá es dada a hacer hechicería, la abuelita, la tía, vienen de familia de hechiceros. Ay, ¿verdad? Diría, si el hijo no se está casando con la señora, no se está casando con la abuelita ni con las tías. ¿Y tú crees que no le van a hacer algún trabajito al hijo? ¿Al nuevo yernito? ¿Tú crees que no van a hacer ahí algunas ayuditas para que dure el matrimonio? O que no, ¿verdad? Si fueras tú el jovencito, que no te van a llevar por ahí a comer, a cenar, y con qué confianza te vas a comer lo que aquella gente te está brindando, si son dados a la hechicería. Bueno, tiene sus consecuencias el que nosotros nos unamos a yugo desigual. Tiene sus consecuencias el que nosotros nos hagamos uno con aquel hombre o aquella mujer que practique hechicería. Y abro un paréntesis, recuerdo que una amistad me decía hace tiempo que se había ido a vivir con una persona, con un hombre, ¿verdad?, que había sido malísimo con ella, que le habían robado todo. Y decía, ay, pero la familia era cristiana, la mamá era cristiana, se la pasaban en la iglesia. Y recuerdo haberle dicho, no te equivoques, esa gente no es cristiana. ¿Sabes? Esa gente es la cizaña dentro de la iglesia, que va a destruir la iglesia. Dentro de la iglesia muchas veces la Biblia nos habla que va a haber trigo y va a haber cizaña. Y va a haber incluso brujos o brujas que vayan a meterse ahí porque van con ese mandato de destruir la iglesia. Y por el mundo van a ir diciendo, yo soy cristiano, yo soy cristiana. ¿Para qué? Para desanimar a todo el que puedan. Un verdadero cristiano ama a Dios. Un verdadero cristiano lo vas a reconocer por su amor. Si ese cristiano hace daño todo el tiempo o anda en cosas de hechicería, no tiene a Cristo en su corazón. Eso es una cizaña. No me quiero desviar del tema, pero bueno, aquí cuando hablábamos, ¿verdad?, de que cuál fue el problema
de Josafat, que emparentó con la familia de Acab, que se hizo amiguis de la familia de Acab. ¿Cómo sabemos que emparentó? Porque aquí nos acabamos de enterar, ¿verdad? Que su hijo mayor, Joram, al que él dejó como rey y que mató después a todos sus hermanos, estaba casado con una hija de Acab. Entonces, ¿afectó que él se casara con esta mujer que venía de mamá bruja? Claro que sí. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esos espíritus manipuladores de hechicería, no creas que solamente se quedaron con la abuela, con la tía, con la mamá. También van con aquella princesita hermosa de bonita figura y sonrisa agradable. Ese espíritu jezabélico de manipulación y de hechicería también llegó con la señorita. Entonces dice aquí que él mató a todos sus hermanos. Aquí no dice por qué, pero más adelante te vas a dar cuenta el por qué. Dice, cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab. Bueno, pero él era de Judá. Bueno, pero su papá era Josafat y era un hombre bueno. Sí, hijito, nada más que tú fuiste a emparentar con la familia de brujos. ¿Y qué hiciste? Lo mismo que hacía tu familia política. ¿Por qué? Porque te uniste a yugo desigual, porque te hiciste uno con aquella mujer o con aquel hombre que practica hechicería. Entonces dice, anduvo en el camino de los reyes de Israel, o sea, como Acab su suegro, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, por si nos quedaba duda. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, te corrompen, te pervierten. No vayas con el pensamiento que te vas a ir a casar con aquella muchacha tan bonita o con aquel hombre tan guapo que practican en su casa hechicería y que se van a convertir a Cristo. Pues gloria a Dios si así pudiera ser. Pero dice la Biblia, conviértanse ellos a ti, no tú a ellos. Deja que primero se conviertan, que pasen los años y cuando ya se hayan convertido, si el Señor te dice que ese hombre o esa mujer es para ti, entonces cásate con esa persona. Si no, no. Porque entonces vas a ser tú el que se convierta a ellos. Dice más, Jehová no quiso destruir la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente, que él estaba salvando de destrucción hasta ese momento. La promesa, la oración de uno de sus antepasados, que era David. Dice, en los días de este se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. ¿Qué nos dice esto? Que cuando nos alejamos de Dios y nos vamos a hacer lo malo, perdemos la herencia que había para nuestras generaciones, porque él no solamente venía siendo el rey sobre Judá, tenía otras ciudades, otros lugares a su cargo, que se rebelaron y perdieron esos territorios. Entonces, ¿qué estaba perdiendo? La herencia de sus siguientes generaciones. Eso pasa cuando nos alejamos de Dios. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías que decía, Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así, por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, aquellos que andaban en los caminos de idolatría y de hechicería, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí, Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades
con enfermedad de tus intestinos hasta que se te salga a causa de tu persistente enfermedad. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Tú crees que tiene que ver la decisión de con quién te cases, de a quién te unes para el futuro tuyo y de tu familia? Lo tiene. Te conviertes a ellos, a sus costumbres. Te llevan a esos lugares de idolatría. Te llevan a esos lugares de adivinación. O solo te pactan a ti, pactan tus generaciones. Y tú, ignorante, siguiendo la muchachita bonita o el jovencito guapo. Después te manipulan. Dice aquí que él hizo conforme a las costumbres de la familia de la esposa. Y no solo hizo eso, sino que hizo que el pueblo hiciera lo mismo. Cuando nosotros tenemos un cargo de eminencia, como es tal vez ser, pues no sé, el presidente de una compañía, el que está a cargo, ¿verdad?, de una empresa, de un estado, de un país, y vamos y hacemos lo malo ante los ojos de Dios, tal vez por adquirir poder, hacemos que ese pueblo sea maldecido. Y no solo hacemos que el pueblo sea maldecido, sino que la familia y las generaciones. Por eso aquí le dice, herirá a tu pueblo de una gran plaga. ¿Qué culpa tenía el pueblo? Es que estaba haciendo lo malo, igual que el que estaba a la cabeza en ese puesto de eminencia, igual que el rey. Dice a tus hijos y a tus mujeres y todo cuanto tienes. ¿A qué costo te fuiste a meter con esos hechiceros, a hacer esa brujería, a querer obtener ese puesto de poder? Y fuiste, ¿verdad?, con tu señora, a que te hicieran esos trabajos, para que le vaya bien. Allá van con la tía y con la prima y con la abuela y con toda la familia de brujos, a que le hagan su trabajito, para que le vaya bien, por un ratito. Porque el diablo cobra y cobra caro. Hizo lo malo, ¿verdad? Cuando la gente es maquiavélica, no le importa matar y acabar con los que tiene a los lados con tal de conseguir ese puesto, con tal de conseguir el poder, el dinero. Pero hay un Dios que todo lo ve y que es justo y que más vale venir al arrepentimiento antes que tengamos que pasar por las cosas que estaba pasando este hombre. Dice, además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre. Ay, ¿será esto que nunca sucede en nuestros tiempos? Sucede. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes. Y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad en tus intestinos. Te puedes imaginar. Tal vez ahora lo llamamos cáncer. Ahora lo llamamos esas enfermedades llenas de tumores, de cosas horribles. Dice, a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. ¿Te das cuenta lo mal que paga el diablo? Este hombre se fue a hacer todo lo malo y después le vino todo lo malo. Dice que solamente le quedó Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no
encendieron fuego en su honor, como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años. Y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bueno, así en resumen, ¿verdad? Este rey que se casó con la hija de Acab mató a todos sus hermanos. Hizo lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y cuánto le duró? 8 años. 8 años y murió de la peor de las formas que podía morir. Sin que ya nadie lo deseara tener por rey. O tal vez estar cerca, tal vez su condición era tan deplorable que nadie quería estar cerca. Tal vez el mal olor, la fetidez de su intestino. Sí, suena horrible, ¿verdad? Dice, los habitantes de Jerusalén hicieron rey en lugar de Joram a Ocosías, su hijo menor, el único hijo que le había quedado. Porque una banda armada que había venido con los árabes al campamento había matado a todos los mayores, por lo cual reinó Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Cuando Ocosías comenzó a reinar, aquí dice, en Segunda de Crónicas, dice que era de 42 años. Pero yo buscando, ¿verdad?, me di cuenta que hay una pequeña discrepancia, porque su papá murió de 40 años y él reinó después de él. Entonces me fui a Segunda de Reyes 8:26, donde aclara, no tenía 42 años, tenía 22 años cuando comenzó a reinar. Era un jovencito de 22 años, dice. Esto está en Segunda de Reyes 8:26. Dice, cuando Ocosías comenzó a reinar era de 22 años y reinó 1 año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía. Y quiero que se te quede este nombre, Atalía, porque esta Atalía era la esposa de su papá, hija de Acab, posiblemente hija de Jezabel, con ese mismo espíritu jezabélico, que recordemos que Jezabel manipulaba a su esposo para que matara a todos aquellos profetas. Básicamente era ella la que reinaba. Y qué casualidad, ¿verdad?, que Joram, que tenía a Atalía por esposa, mató a todos sus hermanos. Porque quiero que veas lo que hace esta mujer un poquito más adelante. Dice, ahora está su hijo, ya no está su esposo, ahora está su hijo reinando. Y solo reina 1 año. Dice, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Omri era padre, según investigué, de Acab. O sea, venía siendo como que de la descendencia de Omri, pero también de Acab. O sea, Atalía era la hija de Acab. Dice, también él anduvo en los caminos de la casa de Acab, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Entonces volvemos a ese tema. ¿Es importante a quién eliges por esposa o por esposo? ¿Es importante las creencias que trae esa familia? Mucho. ¿Sabes por qué? Porque son las creencias que no solamente te van a invadir a ti, sino a tus generaciones siguientes. Si tú te casas con una mujer de Dios, que ama a Dios con todo su corazón, eso es lo que le va a enseñar a tus hijos, a amar a Dios con todo su corazón. Pero si tú te casas con una mujer que es dada a la hechicería, no solo te va a hacer hechicería a ti, sino que va a enseñar a tus hijos a hacer hechicería. Si te casas con un hombre o una mujer adorador de la muerte, o aunque no te cases, si decides tener hijos con ellos, ¿qué crees que le va a enseñar a tus hijos? A tus nietos. Exactamente. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, su abuelo, pues su madre le aconsejaba que actuase impíamente, o sea, pecadoramente, haciendo lo malo. Hizo pues lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Quiénes? Mira, dice, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab,
porque después de la muerte de su padre, ellos le aconsejaron para su perdición. ¿Quién? La familia política. La familia de la mamá lo aconsejaba para la perdición. La familia de ella. Y él anduvo en los consejos de ellos. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, rey de Israel, que venían siendo familiares, contra Hazael, rey de Siria, a Ramot de Galad, donde los sirios hirieron a Joram. Y volvió para curarse en Jezreel de las heridas que le habían hecho en Ramot, peleando contra Hazael, rey de Siria, y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, para visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque allí estaba enfermo. Entonces dijo, ay, déjame ir con mi familiar a visitarlo, la familia de mi mami, ahí voy para allá, está enfermito, mi cuate, que también era rey, ¿verdad? Dice, pero esto venía de Dios para que Ocosías fuese destruido, viniendo a Joram, porque habiendo venido, salió con Joram contra Jehú, hijo de Nimsi, al cual Jehová había ungido para que exterminara la familia de Acab, haciendo juicio Jehú contra la casa de Acab. Halló a los príncipes de Judá y a los hijos de los hermanos de Ocosías, a los hijos de los hermanos de Ocosías, que servían a Ocosías, y los mató. Entonces, aquí, ¿verdad? También ya van los sobrinos. Los hijos de los hermanos de Ocosías son sus sobrinos. Él, ¿verdad? El papá de él ya había matado a sus hermanos. Ahora vinieron y mataron también a los sobrinos. Buscando a Ocosías, el cual se había escondido en Samaria, lo hallaron y lo trajeron a Jehú, y le mataron, y le dieron sepultura, porque dijeron, es hijo de Josafat, quien de todo su corazón buscó a Jehová. Y la casa de Ocosías no tenía fuerzas para poder retener el reino. ¡Qué matanza! Dice, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Ok. Sí, esto es lo que acaba de pasar. Atalía, la que fue esposa de aquel hombre que al reinar mató a todos sus hermanos, que después se quedó como mami del siguiente rey, que nada más estuvo un año, que él lo asesoraba. Ahora resulta que ella mata a toda la descendencia real. Que para que mejor me entiendas, pues era su propia familia, porque si la descendencia real, pues podían ser hijos que le quedaran al rey anterior, que podía ser su esposo, o hijos de su hijo, si tenía. Dice, Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó a toda la descendencia real de la casa de Judá. Entonces, ¿tú crees como yo que esta mujer tenía que ver en que su esposo hubiera matado a todos sus hermanos? Claro que sí. Dice, pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos. ¿Te das cuenta que si esta hermana de Ocosías, esta tía de este niño, no lo esconde, su abuela lo mata también? Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, delante de Atalía, y no lo mataron. Entonces, podemos ver, ¿verdad?, cómo le afectó al rey haberse casado con la hija de Acab, descendencia de brujos, hechiceros, gente malvada. Pues también podemos ver una tía que se casó con un sacerdote y que, siendo la esposa de un sacerdote, dijo, no, yo voy a resguardar el hijo del rey y lo voy a cuidar. No voy a dejar que lo maten.
Así lo escondió Josabet, hija del rey Joram, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías y delante de Atalía, y no lo mataron. Y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años, entre tanto Atalía reinaba en el país. Ahora, este espíritu jezabélico, este espíritu que venía de la mamá, que ahora tenía Atalía, es un espíritu, es un demonio, ¿verdad? No es tanto la mujer, sino ese demonio que opera en ella. ¿Qué es lo que quiere? Poder. Quiere quedarse con todo, quiere reinar, quiere mandar, quiere dominar. Es bastante peligroso, porque busca manipular. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu, te voy a decir por qué. Porque esta enseñanza que nos está dando Dios por medio de su palabra nos puede servir para salvar nuestra familia, para salvar nuestros hijos, para salvar nuestra iglesia. ¿Por qué? Porque mira, si nos vamos a nivel iglesia, dice la Biblia que el trigo y la cizaña van a crecer juntos. Que así cuando vamos al templo muchas veces vamos a encontrar mucha gente que con todo su corazón está buscando a Dios, que es buena, que ama a Dios, que tal vez no es perfecta, pero que está tratando. Pero también vas a encontrar cizaña. ¿Y la cizaña qué hace? Agarrar el trigo y ahorcarlo, matarlo, para vivir ella. Entonces, si dentro de esta cizaña hay un espíritu jezabélico, por lo regular ese espíritu pues es un espíritu que trae también adivinación, se puede hacer pasar por profeta, es manipulador, puede ser en un hombre o en una mujer, no necesariamente el espíritu jezabélico, porque es un espíritu, va a estar nada más en las mujeres, puede estar en un hombre. ¿Qué busca? Poder. ¿Qué va a buscar? Quitar al pastor y a la pastora, y apoderarse de la iglesia, mandar, manipular, estar a la cabeza. Va a querer el puesto de Jesús, el puesto del Espíritu Santo para dárselo a Satanás. Es un demonio. Entonces nosotros tenemos que tener nuestros ojitos bien abiertos. ¿Cómo puede meterse también? Bueno, puede meterse por medio del adulterio, de la fornicación, buscar, acabar. Va a querer tener lo que no le corresponde. Así como esta mujer, ¿sabes? Si es en la familia, ¿cómo puede entrar ese espíritu jezabélico a destruir una familia? Dios nos guarde, ¿verdad? Que la esposa o el esposo tengan ese espíritu jezabélico, porque que busca manipular, mandar. Y si puede estar en la suegra, puede estar en la mamá, puede estar en una amistad que se está queriendo meter a la casa. ¿Qué quiere? El poder. Quedarse con lo que es tuyo, quedarse con tu familia, quedarse con tus hijos. Y no le va a importar destruir a tus hijos, a tu esposo, a la familia. Entonces ese es un espíritu jezabélico, como el de Atalía, ¿verdad? Que va por ahí, mata a todos los hermanos, mata a todos los hijos, los nietos, no le importa. ¿Por qué? Porque recuerda que no es la persona, sino el espíritu que está morando en esa persona. Y lo peor del caso es que muchas veces las personas que tienen este espíritu ni siquiera lo saben. No saben que están siendo controlados por ese demonio. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener discernimiento de espíritu, estar orando, estarle pidiendo a Dios que guarde nuestra casa y nuestra familia. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Orar aún desde el embarazo, desde que tus hijos están pequeñitos, jóvenes, de la edad que sean. Señor, te oro, Padre, por el esposo o la esposa que vas a darle a mis hijos. ¿Para qué? Para evitar, ¿verdad?, que ellos vayan a ir a emparentar con familia de hechiceros, con familia de gente malvada, con familia que tienen otras deidades, con familias idólatras. Tenemos que orar, interceder siempre por nuestros hijos, por nuestro esposo, ¿verdad? Que no vaya a haber por ahí, o por la esposa, ¿verdad?
que no vaya a haber por ahí un espíritu jezabélico haciéndose pasar por una doncellita o un principito y que venga a destruir todo tu hogar. Eso es lo que podemos aprender de esta palabra. Bueno, dice, en el 7º año se animó Joiada y tomó consigo en alianza a los jefes de centenas, Azarías, hijo de Jeroam, Ismael, hijo de Johanán, Azarías, hijo de Obed, Maasías, hijo de Adaya, y a Eliasaf, hijo de Sicri, los cuales recorrieron el país de Judá y reunieron a los levitas de todas las ciudades de Judá y los príncipes de las familias de Israel y vinieron a Jerusalén. Y toda la multitud hizo pacto con el rey en la casa de Dios. Y Joiada les dijo, he aquí el hijo del rey, el cual reinará, como Jehová ha dicho respecto a los hijos de David. Ahora haced esto, una tercera parte de vosotros, los que entran el día de reposo, estarán de porteros con los sacerdotes y los levitas, otra tercera parte a la casa del rey y la otra tercera parte a la puerta del cimiento. Todo el pueblo estará en los patios de la casa de Jehová. Ninguno entre en la casa de Jehová, sino los sacerdotes y levitas que ministran. Estos entrarán porque están consagrados, y todo el pueblo hará guardia delante de Jehová. Los levitas rodearán al rey por todas partes, y cada uno tendrá sus armas en la mano. Cualquiera que entre en la casa, que muera. Y estaréis con el rey cuando entre y cuando salga. Los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada. Y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Y dio también el sacerdote Joiada a los jefes de centenas las lanzas, los paveses y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Dios, y puso en orden a todo el pueblo, teniendo cada uno su espada en la mano, desde el rincón derecho del templo hasta el izquierdo, hacia el altar y la casa, alrededor del rey por todas partes. Entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio y lo proclamaron rey. Y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego, viva el rey. Cuando Atalía oyó el estruendo de la gente que corría y de los que clamaban al rey, vino al pueblo a la casa de Jehová. Y mirando vio al rey que estaba junto a su columna a la entrada, y a los príncipes y los trompeteros junto al rey, que todo el pueblo de la tierra mostraba alegría y sonaban bocinas, y los cantores con instrumentos de música dirigían la alabanza. Entonces Atalía rasgó sus vestidos y dijo, traición, traición. Pero el sacerdote Joiada mandó que salieran los jefes de centenas del ejército y les dijo, sacadla fuera del recinto. Y al que la siguiere, matadlo a filo de espada, porque el sacerdote había mandado que no la matasen en la casa de Jehová. Ellos pues le echaron mano, y luego que ella hubo pasado la entrada de la puerta de los caballos de la casa del rey, allí la mataron. Y Joiada hizo pacto entre sí y todo el pueblo, y el rey, que serían pueblo de Jehová. Después de esto entró todo el pueblo en el templo de Baal, y lo derribaron, y también sus altares, e hicieron pedazos sus imágenes, y mataron delante de los altares a Maatán, sacerdote de Baal. Luego ordenó Joiada los oficios en la casa de Jehová, bajo la mano de los sacerdotes y levitas, según David los había distribuido en la casa de Jehová, para ofrecer a Jehová los holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, con gozo y con cánticos conforme a la disposición de David. Puso también porteros a las puertas de la casa de Jehová, que por ninguna vía entrase ningún inmundo. Llamó pues a los jefes de centenas y a los principales, a los que gobernaban el pueblo y a todo el pueblo de la tierra, para conducir al rey desde la casa de Jehová. Y cuando llegaron a la mitad de la puerta mayor de la casa del rey, sentaron al rey sobre el trono del reino. Y se regocijó todo el pueblo del país, y la ciudad estuvo tranquila después que mataron a Atalía a filo de espada.
aquí hemos terminado la lectura del día de hoy y yo quiero recordarte algo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Dios en su infinita misericordia en el Antiguo Testamento nos da las herramientas para luchar en el reino espiritual. Nos da estrategias, nos habla, ¿verdad?, de algunos espíritus como el que estaba sobre Atalía y sobre Jezabel, y de cómo pueden ser tan destructores. Pero algo que es muy importante es que nosotros recordemos que Jesús murió en la cruz por nosotros. Y sabes, no solo murió por nosotros, increíblemente también murió por aquellos malvados que se dedican a hacer hechicería, brujería. Murió por todos, buenos y malos. Lo único que nos separa es la diferencia del arrepentimiento, del aceptar el pacto de Jesús o no. Entonces nosotros no tenemos por qué estarnos peleando o atacando, ¿verdad? Porque aquellos son creyentes en idolatría o son adoradores de la muerte o practican tal o cual religión o tienen ciertas creencias. Porque Jesús, que nos ama tanto, dio su vida para todos nosotros. Nosotros lo que tenemos que hacer es amar, dice la Biblia, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, que nosotros bendigamos a los que nos maldicen, que amemos a nuestros enemigos. Esa es la diferencia entre los tiempos del Antiguo Testamento y este tiempo, que a partir de Jesús nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no tenemos que ir y agarrar armas y matar, ¿verdad?, a la que está portando ese espíritu. Sí, tiene un espíritu de manipulación y está metida en la iglesia para derribarla. Echa fuera el demonio, no la persona. Dios nos ha dado poder y autoridad para echar fuera demonios, para liberar cautivos, para sanar enfermos. Y como yo te digo, muchas veces esas personas que tienen ese espíritu jezabélico, ese espíritu demoníaco, ni siquiera se han dado cuenta. No se han dado cuenta de lo dañinas que pueden ser. No se han dado cuenta que el enemigo las ha infiltrado en ese lugar para hacer tropezadero. Claro, hay muchos otros que sí van, ¿verdad?, que trabajan para Satanás directamente haciendo cosas como hechicería y van a meterse a la iglesia, como dice la Biblia, vestidos de ángel de luz, haciéndose pasar por la hermana o el hermano, pero realmente lo que están haciendo es hechicería para derribar, ¿verdad?, a los pastores, la iglesia, a la gente, a los hermanos que están continuamente en oración. Van con eso de querer destruir, pero por eso nosotros tenemos el Espíritu Santo y Él nos ha dado discernimiento de espíritu y aún nos revela en sueños qué es lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, quiénes son aquellos que están entrando, que son portadores de esos espíritus jezabélicos o de algunos otros dañinos. Entonces, bueno, pues yo te invito a hacer esta oración. Te invito a que aceptes a Jesús en tu corazón. Yo desconozco, ¿verdad?, si eres una persona que ha estado alejado de Dios o cercano, o si has hecho cosas tan malas, ¿verdad?, como los hacía Jezabel o Atalía, o como aquel rey, ¿verdad?, que mandó matar a todos sus hermanos. Independientemente de si has cometido pecaditos o pecadotes, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, sea grande o sea pequeño. La misma misericordia que hay para aquel que cree haber pecado poco o aquel que ha pecado mucho, es la misma. Es Jesús que nos ha hecho salvos no por nuestras buenas obras, no porque lo merezcamos, sino por su gracia. Por gracias que tenemos la salvación. Y es por eso que hoy quiero invitarte a recibir a Jesús en tu corazón. Quiero invitarte a la salvación, a que tengas la paz de saber que cuando Jesús venga por ti, te vas a ir con Él.
Bueno, pues repite conmigo esta oración en voz alta. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento con todo mi corazón de las cosas malas que he hecho. Si me uní a yugo desigual, hoy te pido que me perdones. Si ya estoy unido a ese yugo desigual, hoy te pido que transformes el corazón de ese esposo o de esa esposa. Hoy te quiero aceptar como mi Señor y mi Salvador. Hoy te pido que tu Espíritu Santo se quede conmigo todos los días de mi vida. Mi amado Jesús, entra en mi corazón y quédate siempre conmigo. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Permíteme orar por ti, oremos juntos. Espíritu Santo, te pido que seas tú dirigiendo esta oración. Primero que nada, me cubro yo y cubro a todos aquellos que están haciendo esta oración conmigo. Nos cubrimos con tu sangre preciosa, nuestras casas, nuestras familias, nuestros bienes, nuestros hijos, nuestros esposos o las esposas. Todo lo que amamos, todo lo que has puesto a nuestro cargo, a nuestro nombre, Señor, todo aquello que nos importa, está siendo protegido por ti. Guárdanos en el hueco de tu mano, extiende un vallado alrededor de nosotros y de todo lo nuestro, y líbranos de todo ataque o contraataque del enemigo. Haznos invisibles aún para el enemigo, aunque nos busque, que no nos puede encontrar. Ensordece los oídos del enemigo para que no pueda incluso escuchar lo que vamos a orar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, yo te oro por aquellas personas que han practicado la adivinación, que han practicado la hechicería, la idolatría. Que tengas misericordia de ellos, Señor. Aún, Señor, cuando esa hechicería ha sido en contra nuestra o de alguno de tus hijos, Señor, perdónalos. Ten misericordia de ellos, que tu misericordia los alcance, que te puedan conocer. Yo te oro que aquellos que están practicando hechicería en contra nuestra, no les permitas perseverar, quítales todo poder y toda autoridad en el nombre poderoso de Jesús. No tienen poder en contra nuestra, porque tú eres Dios, porque tú eres poderoso, porque contra ti no hay quien pueda. Y dobla sus rodillas y tráelos al arrepentimiento. Tú conoces la forma, Señor. Tú conoces la forma, los dejamos inoperables en contra nuestra, de nuestras familias, de lo que amamos. No tienen poder ni autoridad sobre nosotros. También te oro, papito, que aquellos que se unieron a yugo desigual, que aquellos que cometieron el error, Padre, de que conociéndote a ti, fueron a intimar con gente que practica hechicería o que viene de familias que practican hechicería. Por favor, perdónalos, Padre. Obra a su favor. Si hay hechicería sobre ellos o en contra de ellos, Señor, rompe toda maldición, toda hechicería en sus contras, Señor. Que si están en una relación manipulados por la hechicería, abra sus ojos y sus sentidos espirituales. Y si hoy han venido a tus pies, Señor, hoy es el día en que tú rompes con esa hechicería y abres sus sentidos espirituales y se dan cuenta lo que ha pasado. Te oro por aquellos que estaban a punto de cometer el gran error, Señor, de irse a intimar o a casar con un hombre o una mujer que ha estado practicando hechicería, Señor. Rompe toda hechicería en contra de tus hijos, Padre. Que no puedan ser velados sus ojos. Que con esas hechicerías que han estado haciendo para atrapar a algunos de tus hijos, no lo logren. Turba, Señor, los planes y los pensamientos del enemigo para tratar de tomar a algunos de tus hijos, Señor, por medio de la hechicería. Rompe todo lazo, toda atadura, toda hechicería en contra de tus hijos, Padre.
Te oramos por nuestros hijos, Padre, te oramos por nuestras generaciones. Te oramos que cuando llegue el momento de que tengan que tener un esposo o una esposa, sean gente que te ama, gente que te sirva, gente que tema tu palabra y que los ame a ellos, Señor. Que no permitas que ningún hombre o mujer venga con hechicería, Señor, a atrapar a nuestros hijos. Son cubiertos con tu sangre preciosa, nuestras familias. Tu palabra dice, seré salvo yo y toda mi familia. Te entregamos a nuestros hijos, Señor, los cubrimos con tu sangre preciosa. Declaramos que nuestros hijos te van a servir a ti, Señor, que son tuyos, que son protegidos por ti, que son cuidados y guardados por ti, que derribarás todo plan perverso, todo plan jezabélico en contra de nuestros hijos, Padre. Derriba todo lo que el enemigo quiera levantar en contra de nuestros hijos y aún de nuestros esposos o aquellos que están orando por la esposa, Señor. Derriba toda hechicería en contra de nuestros esposos. Derriba toda hechicería, toda mujer ajena que quiera venir con hechicería a apoderarse de nuestra familia, de nuestro esposo, de lo que no le corresponde. Rompemos en el nombre poderoso de Jesús con toda hechicería en contra de nuestros esposos. En el nombre poderoso de Jesús declaramos que ninguna hechicería prosperará en contra de nuestros matrimonios, que tú sostendrás nuestro matrimonio, Señor, que tú guardarás a nuestros esposos o a las esposas en el hueco de tu mano, guardarás nuestro matrimonio, y ninguna hechicería hecha en contra de nuestro esposo o de nosotros, Señor, prosperará, porque dice tu palabra que no existe agüero en contra de tus hijos, en contra de Israel, y nosotros somos tu pueblo. Así que ninguna hechicería, ninguna maldición en contra de nuestros matrimonios podrá prosperar. Y si hay, Señor, esposos o esposas que ya cayeron en esa hechicería, tú este día vas a abrir sus ojos y vas a ver esa persona que está bajo hechicería, va a ver ese espíritu jezabélico que está en esa mujer o en ese hombre que le ha atrapado, y va a ver ese demonio que hay en esa persona en el nombre poderoso de Jesús. Tú rompes con todo espíritu jezabélico de manipulación, todo espíritu, Señor, de ramera en el nombre poderoso de Jesús va a huir como serpiente de nuestras casas y de nuestras familias. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Te oro por aquellos hombres o mujeres que han decidido meterse, Señor, en medio de un matrimonio y que quieren venir, Señor, por medio incluso de oraciones. Tú no bendices el pecado, Señor. Tú no bendices el pecado. Así que todo hombre o mujer que quiera venir o que tú has bendecido, Señor, tú lo vas a echar fuera en el nombre poderoso. Espíritu Santo, sigue dirigiendo esta oración, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te oramos por nuestros matrimonios, por nuestra familia, por nuestros hijos. Y te oro, Señor, que saques y eches fuera todo espíritu jezabélico aún de nuestras congregaciones. Te oramos por nuestros pastores, Señor. Que los bendigas, que los guardes, que los cuides, que los protejas, que los ayudes. Que los libres de todo espíritu jezabélico. Que los libres de todo espíritu de manipulación. Que guardes los templos a donde asistimos, Señor, y aunque no asistamos a ellos, cuida de tus hijos. Saca a la luz todo lo que esté en lo oculto, Señor. También te oramos por nuestros hijos y nuestras familias, que si hay algún espíritu jezabélico queriéndose acercar a nosotros, o que se haya metido a nuestras casas o a nuestras familias, a nuestras congregaciones, echa fuera ese espíritu jezabélico en el nombre poderoso de Jesús. Ese espíritu destructivo que quiere venir y aniquilar lo que es tuyo, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te oro por aquellas personas que se encuentran enfermas, que seas tú sanando, y te oro específicamente por aquellas personas que tienen cáncer, Padre, que seas tú sanando sus cuerpos. Te oro por aquellas personas que han sido maldecidas generacionalmente, Padre, a causa de pecados de sus padres, de sus abuelos, de sus generaciones. Sana sus cuerpos, Padre.
Quita toda maldición generacional. Guárdanos en el hueco de tu mano. Padre, echa fuera toda enfermedad y en su lugar trae salud. Echa fuera toda escasez y toda pobreza y en su lugar trae riqueza, trae abundancia, trae prosperidad. Echa fuera todo el desorden de nuestras casas y de nuestras familias y en su lugar trae orden. Echa fuera todo el temor y en su lugar trae amor, porque tu palabra dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Trae paz, gozo y alegría. Trae esa llenura de tu presencia. Y pon, Señor, ese corazón perdonador. Echa fuera todo espíritu, Señor, de falta de perdón y trae perdón. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Pues gracias por acompañarme. Espero que esta palabra no solamente llegue a tu mente, sino a tu corazón y lo transforme. Gracias por acompañarme. Bendiciones.